estimada audiencia de Radio Noticias Cuenca, audiencia de Cuenca, del país y del mundo entero, en el programa de opinión ciudadana que se transmite los días viernes. Hoy damos la bienvenida a un distinguido y destacado ciudadano cuencano, referente de nuestra ciudad, de nuestra provincia, el señor doctor Javier Muñoz Chávez, ex prefecto, ex alcalde, ex legislador. Un ciudadano con una hoja de vida pública y política sobresaliente. Hoy le damos la bienvenida y empezamos con el saludo cordial del doctor Javier Muñoz. Sí, buenos días. Muchas gracias, Marcelo, por tu gentil presentación y un gusto estar en este programa a fin de poder dirigirnos a la distinguida audiencia de esta emisora que tiene pues una gran trayectoria y también un alcance nacional e internacional, de manera que estoy listo para poder responder a las diferentes inquietudes. Javier, gracias por tu saludo. Estamos con una inquietud. Los municipios del Ecuador han resuelto hacer una movilización desde el Parque del Arbolito a Carondelet, al Palacio de Gobierno, el día martes, reclamando y exigiendo que cumpla con los presupuestos municipales al gobierno. Pero déjame agregar algo, los municipios, a pesar de la crisis que vive el país, el gobierno está haciendo los mejores esfuerzos para corresponder y cumplir con las finanzas municipales. Pero los municipios, a mi entender y para la opinión general, casi nada o nada han hecho para reducir el gasto corriente. ¿Cuál es tu opinión como exalcalde y destacado ciudadano del Ecuador? Sí, efectivamente se conoce que los municipios están reclamando de una manera enérgica a tal punto que incluso algunos de ellos se declararon en huelga de hambre, que creo que ha sido ya superada esa situación por la angustia que tienen en poder contar con recursos para hacer las obras que requiere la ciudadanía. Y remarco las obras, más no únicamente el camino de poder cubrir los gastos corrientes, es decir, los sueldos. Conocemos que a nivel nacional existen una gran cantidad de municipios que privilegian los valores a distribuir en los sueldos, en el distributivo de sueldos, y muy pocas sumas de dinero a la ejecución, a la realización de obras y proyectos. Consecuentemente, esta es una situación que sí provoca alarma en la ciudadanía y un reclamo hacia las autoridades seccionales a fin de que puedan ejecutar los trabajos y no que sean simplemente organismos que cubren obligaciones laborales. Por otro lado, es cierto lo que tú señalas, la crítica situación económica por la que atraviesa el país, el privilegio que se tiene que dar para la atención de la salud. Dentro de poco incluso tendrán que establecerse nuevas asignaciones y partidas para que se pueda cubrir los costos de las vacunas. En definitiva, es compleja la situación, no es fácil, no es sencilla. Existe el clamor ciudadano porque los municipios, que son los que conocen más de cerca la realidad local, puedan contar con asignaciones para poder atender a las exigencias de la comunidad. Y no solo los municipios, igual sucede con los gobiernos provinciales y con las juntas parroquiales, de tal modo que puede realizarse, y de hecho entiendo que ese es el objetivo y la mira que tienen, es de unirse a fin de que el reclamo sea más fuerte. Pero volvemos al círculo vicioso, es decir, el municipio reclamando y el gobierno negando. El gobierno, como pocas veces, no cuenta con recursos, por razones obvias, la crisis económica, la pandemia, entre otros aspectos.
y también las municipalidades consecuentemente no cuentan con las asignaciones estatales y también han disminuido ostensiblemente las recaudaciones que provienen de las contribuciones de los impuestos locales que pagamos los ciudadanos en las ciudades, en las provincias y en las parroquias. De tal modo que lo que hay que desear es que se dé un diálogo amplio, abierto, sincero, a fin de que se sinceren las cuentas y puedan ejecutar los municipios las obras que tanto se reclama. Pero indudablemente que se tiene que hacer una revisión de los gastos corrientes, porque no es correcto, no es justo que los municipios tengan que destinar la mayor parte de los recursos simplemente a cumplir obligaciones laborales. Hay municipios, empezando por nuestra ciudad, que creemos que está superpoblado. Hay municipios como el de Loja, el de Esmeraldas, de muchísimas provincias, de la gran mayoría de las provincias, de las 24 provincias del Ecuador, de las capitales de provincia, que están los municipios con superpoblación de empleados. Francamente hay una burocracia muy grande y el gasto corriente se ha inflado demasiado. Y así como exigen lo uno, también sean consecuentes con la economía municipal para que se invierta en obras como tú anotas, con toda la autoridad que tienes y con toda la experiencia calificada que tienes de ex alcalde. También, Javier, queríamos consultarte cuál es tu opinión sobre el juicio político que se llevó a cabo en los días pasados contra la ex ministra de Gobierno, la doctora María Paula Romo Rodríguez. ¿Es justo? ¿Fue injusto? ¿Era apropiado o no era apropiado? ¿Se violó las leyes? ¿Fue legal o fue más de carácter político ese juicio? Bien, yo creo que tenemos que distinguir algunos aspectos que se dieron dentro de este juicio político. Se le llevó a un juicio político por haber reprimido en las manifestaciones que se realizaron en el mes de octubre del año 2019 concretamente se señaló que se le llamaba a este juicio por haber utilizado o por haber dispuesto que la policía lance bombas lacrimógenas ya que habían caducado y que consecuentemente esto provocó una serie de heridos e incluso de fallecidos en estas manifestaciones. Tenemos que partir de un hecho necesariamente para que se esclarezca esta situación. La violencia nunca es buena, provenga de donde provenga. Los manifestantes actuaron de una manera muy dura, se quemaron instituciones públicas, los daños a la producción del país fueron ingentes, se cerraron pozos petroleros y naturalmente que había que había que demandar de parte del gobierno, en este caso de la ministra del ramo, a fin de que pueda cumplir con mantener el orden público, evitar daños a los bienes de la comunidad, que son los bienes públicos precisamente, la propiedad privada que también tiene que proteger y defender. Pero lamentablemente parece ser que se fue el juicio político por otro lado. Se indicó algo que era sumamente complejo, pero que no era motivo del juicio, el que se dio una forma de reparto de hospitales con determinados sectores políticos y legislativos. Naturalmente que eso es reprochable de haberse dado bajo todo punto de vista, pero el juicio político se debía concretar únicamente en lo que tiene que ver en el comportamiento de la revuelta, de las manifestaciones del mes de octubre del año anterior. Naturalmente que sí existía una gran preocupación en sectores ciudadanos por la forma, por la violencia, por la intransigencia que se dio. Se secuestró periodistas, se secuestró a militares, a policías. En fin, no hace falta que enumeremos lo que sucedió.
Sin embargo, yo creo que tenía que meditarse y no simplemente actuar por un mandato o un cálculo político, porque puede ser bueno en este momento preelectoral decir, no, nosotros estamos defendiendo al pueblo ecuatoriano, a la mayoría de ciudadanos, y este comportamiento no es el correcto. Pero el otro es ya el ponerse en un plano de la realidad y hacer un análisis a fondo de qué es lo que realmente sucedió en el mes de octubre, qué fines se perseguían con esa movilización, cuál fue la actuación de diferentes sectores que no fueron tan correctos ni tan apropiados. En definitiva, lo que sí creo que faltó en octubre, y esto debió haberse resaltado, es un diálogo permanente, eh, muy fluido, porque el diálogo constituye una herramienta poderosa para llegar a encontrar soluciones a los problemas. Pero aquí hubo un comportamiento del Estado no muy apropiado en el sentido de haber dispuesto el que se suban los valores de los combustibles sin haber llegado a conversaciones con los sectores que iban a ser afectados, aunque en el caso concreto precisamente los reclamantes no eran los más afectados, sino otros sectores. Y también debía tomarse en cuenta que este tipo tienen que ser analizadas en conjunto, no unilaterales, no solamente por la decisión gubernamental, sino que tienen que ser pues analizadas y tratadas con las colectividades, con los sectores sociales y y darles la explicación necesaria de por qué se toman estas medidas. Allí hubo una falla enorme y consecuentemente es lo que provocó ese levantamiento y esa rebelión. Por tanto, lo que hay que desear es de que lo que sucedió en octubre sirva de lección. Siempre son buenas las lecciones que dan los pueblos y esta es una de ellas que debe servir para que se enmienden comportamientos de parte y parte. Gracias, Javier, por esta opinión. Esperemos que el nuevo ministro, el, el oficial de policía en servicio pasivo, Patricio Pazmiño, cumpla con la Constitución, se preocupe de serenar, que se preocupe de la seguridad nacional. La delincuencia ha crecido de una forma escandalosa, realmente todos los días muertos, secuestros, robos, en fin, es decir, es una sociedad que vive ya en sobresaltos y deseamos que el actual ministro, el oficial de policía, Patricio Pazmiño, cumpla con el gobierno, cumpla con el país y asegure, haciendo los mejores esfuerzos con la policía, por la paz y la seguridad y la vida de todos los ecuatorianos. Es llovido sobre mojado, crisis económica, el COVID, que ha contraído tanto la economía y se han aprovechado la delincuencia para hacer de las suyas lo que quiera en el país. Ojalá la misma reestructuración que se anuncia del Poder Judicial sea favorable para una real justicia que requiere el Ecuador. Quiero también consultarte, Javier, sobre el asunto. ¿Cuál es tu opinión de un instituto, de una institución tan importante, de un organismo tan importante y de tanta responsabilidad como es el Consejo Nacional Electoral? La gran mayoría del Ecuador cuestiona, no tiene confianza en ese organismo y hay temor de que pase algo malo, concretamente se repita un fraude en el país en las próximas elecciones de febrero 7 de 2021. ¿Cuál es tu parecer? ¿Cuál es tu criterio? Lo bueno, lo malo y lo feo de este Consejo Nacional Electoral. Es realmente preocupante lo que sucede al interior del Consejo Nacional Electoral. Hay desencuentros serios entre sus integrantes, que son 5 miembros.
hay una mayoría conformada por 3 de ellos y una minoría de 2 que simplemente hacen o han hecho una denuncia permanente y constante desde prácticamente el primer día en que se constituyó. Y esto no es nada bueno para el país, no es nada bueno para la democracia, para el proceso electoral. Pero además hay problemas adicionales, porque la ley contempla también la existencia de otro organismo electoral como es el Consejo o el que revisa los fallos, que da el Consejo Nacional Electoral, que es el Consejo de Contencioso Electoral. Esa es la palabra propia, contencioso electoral. Allí hay también otro desencuentro absoluto. Lo que hace el Consejo Nacional Electoral es a su vez observado por el contencioso electoral cuando alguien presenta una demanda, una actuación, una apelación a la resolución que ha dado el Consejo Nacional Electoral. Y consecuentemente eso tampoco es bueno. Claro que es importante que no todos tengan que pensar igual, en forma uniforme, sino que el contencioso electoral tiene que actuar con apego a derecho, al igual que el Consejo Nacional Electoral. Y si se vulnera por parte del primero las leyes electorales o en general cualquier ley o reglamento, tiene que ser observado y mandado a corregir por el contencioso electoral. Pero no se ve que sea este el objetivo que tiene este organismo, sino simplemente que se ha podido apreciar que hay una pugna también adicional que robustece más aún el comportamiento que tenemos los ciudadanos de dudar de lo que están haciendo los organismos electorales. A lo largo de los años hemos tenido tribunales electorales buenos y tribunales electorales malos. Hemos tenido tribunales o consejos electorales que dejaron mucho que desear y hay una seria duda en la ciudadanía de que se cometieron fraudes. Siempre se han hablado de fraudes. Han habido también elecciones totalmente transparentes y limpias. Pero qué lamentable que a estas alturas de los tiempos del siglo XXI tengamos que volver a insistir sobre la posibilidad de un cometimiento de un fraude electoral. Eso sucedía hace más de 100 años en el país y creo que ya lo dimos por resuelto ese problema tan antipático, tan antidemocrático, tan antipatriótico de buscar o de burlar la voluntad popular. De tal modo que no deja de haber una gran preocupación en los sectores sociales, en los sectores políticos, por lo que puedan haber. Conozco, por otro lado, que se está conformando, y de hecho me parece que el día de hoy en la ciudad de Quito se hace la presentación de un observatorio electoral que está conformado por ciudadanos que tienen una trayectoria limpia a lo largo del país. La preside el doctor Simón Espinosa, la integran el doctor Francisco Huerta Montalvo, el doctor Mauricio Gándara, y están constituidas organizaciones también de defensa y de observación electoral en toda la provincia, en todas las provincias del país. En el caso de la SUAY, me han solicitado a algunos representantes de este observatorio para que participe junto con otros ciudadanos de Cuenca en la observación de este proceso. Pero realmente que las herramientas no las tenemos de una manera muy eficaz. Nos rodearemos desde luego con personas que conozcan de materias técnicas, electorales, informática y los procesos que son complejos, que requieren una especialidad. Y para eso, pues lo que será necesario es contar con estos elementos técnicos apropiados, con las herramientas que puedan hacer posible efectuar y realizar un observatorio apropiado para que se pueda pues vigilar, o como su nombre lo indica, observar, y que quienes integran el Consejo Nacional Electoral sepan que se les está viendo, que se les está mirando de cómo van a actuar. Ese es el clamor nacional, ese es el clamor de la ciudadanía, de los grupos políticos, de todos quienes hacemos la colectividad, a fin de que se pueda
no siquiera dudar del comportamiento de ellos, ¿no? Entonces, se debe hacer esta conciencia, se debe elevar la voz a fin de que se actúa con responsabilidad y apego a la ley. Gracias, Javier, por el comentario y Dios quiera que toda la ciudadanía, los organismos pongan su mirada, controlen y exijan que las elecciones sean transparentes, sean limpias, sean honorables, honradas, sin fraude, como ha sido casi la norma y el patrón de conducta de las últimas elecciones. Ojalá, para el bien de la ciudadanía, porque tengo la seguridad que si en esta vez se da un fraude, habrá una conmoción nacional con consecuencias muy graves. También, Javier, para entrar en etapa de nuestra finalización de esta entrevista, que reiteramos las gracias por tu participación, tan clara, tan precisa, tan inteligente y tan bien informada. Queríamos consultarte para que la opinión ciudadana escuche de un ex funcionario público, de una ex autoridad de la ciudad y de la provincia, ¿cuál es tu criterio sobre el proceso preelectoral? A buena cuenta que hay tantos candidatos, pero todas las encuestas, de una u otra manera, que vengan de la izquierda, de la derecha, de arriba o de abajo, pues nombran a 3 candidatos como los opcionados para el ser presidente de la República, y las otras candidaturas francamente no tiene ninguna trascendencia, ninguna fuerza electoral. ¿Cuál es tu opinión sobre el panorama político que se está viviendo con tantas candidaturas? Bueno, lo que vemos en los momentos actuales es una especie de guerra no declarada entre las diferentes firmas encuestadoras, unas que le dan el triunfo a un candidato determinado, otras que tienen otro punto de vista totalmente diferente. La más de las veces no se coinciden en las cifras, y esto lo que provoca es una confusión mayor en el electorado, porque se trata a través de la encuesta de direccionar al ciudadano a fin de que actúe de tal o cual forma el momento de las elecciones. Este es un fenómeno que se da en el mundo entero, no solo en el Ecuador, y el ciudadano tiene que tener la madurez suficiente para no dejarse impresionar, porque también de esta forma se está afectando a lo que debe ser un sistema democrático puro. Por otro lado, se deja a ciudadanos que también están participando en la posibilidad de que no llegan ni siquiera al 1% o al 2%, mientras a los otros se les pone cifras elevadas, cifras altas, que muchas veces no son reales. Por tanto, esto debe de alguna manera motivarnos o llevarnos a una profunda reflexión. También vale mencionar que en este proceso electoral se ha dado una multiplicación tal de participantes, fruto también de la permisibilidad de la ley para conformar agrupaciones políticas, que no es precisamente lo que la democracia requiere, porque lo que requiere el país es tener partidos fuertes. En los Estados Unidos de Norteamérica, el país más poderoso del mundo, cuenta con 2 partidos políticos. Nosotros, en cambio, tenemos posiblemente en determinadas provincias del Ecuador que pasan de las 20, y tenemos centenares de organizaciones políticas que están actuando en este proceso electoral. Por tanto, se debe meditar una vez más en el hecho de que si bien si puede ser favorable para el sistema democrático que se inscriban tantos candidatos, y sobre todo conocer la posición del Consejo Nacional Electoral, de que al no aceptar una candidatura se está afectando contra el derecho constitucional de participar.
Esto puede ser válido bajo un determinado punto de vista, pero no necesariamente creo que se deba dar ese tipo de interpretaciones, porque caso contrario se dejan a un lado las propias reglamentaciones internas del Consejo Nacional Electoral y se da paso a que exista una multiplicidad de candidatos y de participaciones de organizaciones políticas que naturalmente debilitan al proceso democrático y a un proceso electoral. De tal manera que eh, el número tan exagerado de candidatos en las elecciones presentes deja mucho que desear, confunde a un electorado y no se sabe realmente qué es lo que se persigue por parte de los actores políticos, si simplemente una determinada figuración o el deseo ferviente de contribuir para que el país se enrumbe de mejor manera. Para eso, pues existen ya tendencias claramente determinadas que debería buscarse de algún modo de que estas tengan la fuerza y la contundencia necesaria y evitar esta proliferación que, repito, no conduce a nada bueno. No quiero decir con esto que estoy atentando contra un principio democrático de participación. Eso es positivo, pero naturalmente que para llegar a aspirar una candidatura a la presidencia de la República se requiere también contar con una trayectoria de servicio, con un conocimiento por parte del electorado que no nace de la noche a la mañana. Debieran reformarse las leyes de partidos, la ley de la democracia, para que existan más requisitos, más exigencias y hayan fuerzas políticas con más corpulencia, con más fuerza electoral. Pero es causa y efecto de una inmadurez de la ciudadanía. Países desarrollados con 2, 3 fuerzas políticas, 2, 3 partidos políticos, nosotros, por Dios, con un número entre movimientos y partidos políticos alrededor de 500 movimientos políticos, según nos hacía conocer y nos hacía trascendente un analista político muy enterado en la problemática política electoral. Javier, como siempre, reiterarte el respeto de Radio Noticias Cuenca, el agradecimiento de esta emisora y del programa de Opinión Ciudadana en nombre propio, reiterarte el respeto, la amistad, el afecto que guardo de toda una vida, desearte lo mejor en este fin de semana en unión de tu digna familia. Y a toda la audiencia de Cuenca, que disfruten de este fin de semana y que tengan presentes, por favor, las medidas preventivas de seguridad, evitar pues el contagio del COVID que se ha incrementado de una manera muy grave, de una manera extraordinariamente fuerte en el mundo entero y por supuesto en el país. Que Dios bendiga a nuestro país, a nuestra provincia, a nuestra ciudad y a toda la audiencia. Muchas gracias por acompañarnos en este programa del viernes 4 de diciembre del 2020. Otra vez, nuevamente, gracias, doctor Javier Muñoz Chávez. Muchas gracias, Marcelo. Ha sido un gusto participar en este importante proyecto y siempre importante programa y siempre a las órdenes de Radio Noticias Cuenca. Gracias, Javier.